El Señor nos está avisando, nos está advirtiendo, nos está hablando a través de su palabra, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si la Biblia dice que vienen tiempos peligrosos, la iglesia no puede estar desapercibida a esta realidad. La iglesia no puede vivir indiferente. La iglesia no puede vivir tibia. No puede vivir sin oración. La iglesia tiene que buscar a Dios como nunca lo haya hecho. Nos están diciendo a través de la palabra que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hay peligro por todas partes. Peligro de toda clase. Peligro de engañadores. Peligro de falsos profetas. Peligro de falsos apóstoles. Peligro de falsas iglesias. Peligros donde te dicen que la santidad ya no tiene ningún valor. Donde ya no se predica contra el pecado. Donde ya no se predica la Biblia tal como está escrita. Por eso el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo. También debes saber esto. La iglesia debe saber esto. Hermanito, usted tiene que saber esto. Usted no puede seguir ciego espiritualmente. Usted no puede continuar con esa indiferencia espiritual, con ese descuido, con esa apatía a las cosas de Dios. Abra los ojos. Dios nos quiere hablar por su palabra. La iglesia tiene que saber esto. Hay que quitarle la venda de los ojos a la iglesia de nuestros días. Hay que hablarle la palabra tal como está escrita, sin quitarle ni agregarle. Ya necesitamos predicadores que nos digan la verdad, no que nos entretengan en los púlpitos, no que le pasen paño tibio al pecado. No, la iglesia tiene que saber esto, como le dijo Pablo a Timoteo. También le dijo, tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los estamos viviendo, iglesia. Estamos viviendo tiempos peligrosos. No le diga amén a todo. Páselo todo por el colador de la palabra. Si tu pastor no te está enseñando la Biblia, escapa por tu vida. Habla con tus líderes. Habla con los ministros, habla con los pastores y dile, necesitamos orar. Es lamentable ver la condición de la iglesia. La iglesia no está orando. La iglesia ha ignorado la Biblia por completo. La iglesia ha dejado la búsqueda de la presencia de Dios. La iglesia ha dejado de buscar el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia ha dejado de ser guiada por el Espíritu. Hoy es una cantidad de hombres carnales que dirigen la iglesia. Necesitamos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, predicando en los altares, hombres que ardan en el poder del Espíritu. Por eso el Señor dijo, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hoy a mí me da dolor cuando yo escucho hombres diciendo que son profetas de Dios y hablando en nombre de Dios, llevando una vida desordenada, una vida impía, una vida de completa mundanalidad, sin reverencia, sin respeto, sin pudor. Y usted los oye decir, Dios me dijo, cuidado. Cuidado que no todo lo que la gente está diciendo viene de Dios. Porque Él dijo, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y martillo que quebranta la piedra. Esta palabra purifica, esta palabra santifica, esta palabra limpia.
Esta palabra regenera la vida de los seres humanos. Y es como martillo que quebranta la piedra. Necesitamos hombres que despierten la conciencia de la iglesia de nuestros días. Vivimos tiempos peligrosos. No te conformes a cualquier cosa. Exige que te prediquen palabra de Dios. Iglesia bendita de Jesucristo. La iglesia debe saber esto, como dijo el apóstol Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire cómo está la humanidad, mire por todos lados lo difícil que es encontrar una iglesia de sana doctrina, una iglesia celosa de las cosas de Dios, una iglesia que respete el altar, una iglesia que vuelva la reverencia a los templos. Hoy la gente hace en la casa de Dios lo que le da la gana. La gente no respeta a Dios. No hay ninguna reverencia ni pudor dentro de nuestros templos. La gente está haciendo las cosas como le dan la gana. Pronto tendremos a Dios de frente. Y ahí quiero ver yo a aquellos soberbios, los orgullosos, los prepotentes, los altivos, los que no les gusta que les digan nada. Hermano, llegó el tiempo que tenemos que humillarnos delante de Dios antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se nos está acabando. Dios está haciendo los últimos llamados a la iglesia. Recuerda lo que dice este libro sagrado, porque es necesario que el juicio comience por casa. Y si primero comienza por casa, ¿cuál será el fin de los impíos y pecadores? Ay, no sé lo que va a pasar en los últimos tiempos. Porque Dios está cansado del pecado. Yo sé que es lindo escuchar un mensaje del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y yo creo que Dios es amor. Yo creo que Dios tiene misericordia. Pero Dios ya está cansado con el pecado. Léase Jeremías capítulo 15 y se dará cuenta que Dios se cansa del pecado. Él se lo dice a ese pueblo, a Judá. Jeremías capítulo 15 verso 6. Tú me dejaste a mí, le dijo. Tú fuiste el que me dejaste a mí, volviéndote atrás. Estoy cansado de arrepentirme, le dijo Dios. Nunca permitas que Dios se vaya a cansar de ti. Búscalo, busquémoslo. Se nos está advirtiendo, se nos está hablando a través de la palabra que estamos viviendo tiempos peligrosos. A mí me da dolor cuando veo la condición de la iglesia, la indiferencia, la forma tan fría en que queremos servirle a Dios. La gente le da igual ir al templo, quedarse en la casa. La gente se está burlando de las cosas sagradas de Dios. La gente está viviendo en pecado y están trabajando en la iglesia. Están ocupando cargos, predicando. Un hermano me compartía a mí y me dijo, yo conozco un hombre que predica, trabaja conmigo y en el trabajo se emborracha. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Cuidado, iglesia bendita. Dios nos está hablando